Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y miren lo que tengo puesto hoy. Una blusa típica rumana, toda tejida, divina, que me compré en un viaje que hice que fue en Sigillowara, que en ese viaje estaba con mi madre acompañándome. Así que hoy les digo Cristo Sambiat, porque aquí en Rumanía se festejan las Pascuas ortodoxas. Así que, como yo soy extranjera y ustedes saben, les quería contar un poco a quienes me siguen del público hispanohablante qué significa este hecho y este día que se festeja aquí en Rumanía. Muchas personas que vienen de Latinoamérica o que quizás de España y que tienen la religión católica, nosotros los católicos tenemos nuestro festejo de Pascua en un momento diferente de cuando se festejan las Pascuas ortodoxas. Entonces eso es una de las grandes diferencias que tenemos y principalmente es que las Pascuas ortodoxas y las Pascuas católicas no siempre se festejan el mismo día. Muchas veces caen desde el calendario en diferentes momentos. Primero son las Pascuas católicas y luego las ortodoxas. A veces hay una semana de diferencia, a veces más tiempo, como en este año, que han sido en un tiempo más espaciados, y a veces cada 12 años, creo aproximadamente, caen el mismo día las Pascuas ortodoxas y las Pascuas católicas. Entonces, a lo que vamos es que no siempre es el mismo día y los festejos son de alguna manera diferentes. Aquí en Rumanía, recuerden que entre el 90 y 95% de la población tienen la religión cristiana ortodoxa y es un gran porcentaje de la población. Entonces, también son muy religiosos, son muy practicantes y es una fecha muy importante aquí en Rumanía en la que se festeja Pascuas. Nosotros los católicos es importante las Pascuas, también tenemos nuestros festejos, la misa, la iglesia y demás, pero aquí en Rumanía es muy importante y desde mi punto de vista es aún más importante que las Pascuas católicas. Hasta me atrevo a decir que a veces las Pascuas ortodoxas son igual de importantes o quizás un poquito más que las Navidades. Esto me lo van a decir ustedes, los rumanos que me siguen y me miran. ¿Qué fecha es más importante para ustedes? ¿Si la Navidad o la Pascua? Más allá de eso, quiero decirles que como las Pascuas son muy importantes, hay una preparación con los días previos a lo que es la Pascua. Y esta preparación está realizada desde el punto de vista de la comida y de la organización para poder pasar un día en familia y un día religioso, por supuesto. Las Pascuas obviamente se festejan el domingo, el día de resurrección, pero la preparación comienza días atrás. Y con esto me refiero a que, bueno, muchas zonas de Rumania hay diferentes tipos de tradiciones teniendo en cuenta la zona, pero todas pintan los huevos de color rojo, que son huevos hervidos, son huevos duros, se pintan de color rojo, pero no solo de color rojo que significaría la sangre de Cristo, sino también que hacen un diseño y una especie de arte en lo que son los huevos. Entonces, los huevos son un elemento, una cosa icónica, típica de estos momentos de Pascua. Y en muchas zonas, como por ejemplo en Bucovina, Maramuresh, hay técnicas especiales para poder pintar los huevos. Incluso hay un museo especial de huevos. Obviamente ya no hablamos de pintar un huevo casero y demás, sino es que tienen el arte de realizar diferentes diseños únicos y hermosos en este huevo de Pascua. Son huevos muy bonitos y hasta incluso también en este museo los venden y los exhiben. Y obviamente en este momento de Pascua tienen realmente importancia. El museo de huevo de Pascua se encuentra en Ciocanesc, es Bucovina. Así que un lugar súper importante para pasar las Pascuas es allá, que a mí me gustaría ir, pero en este año no pude. Así que quién sabe si el próximo año me gustaría pasar mis Pascuas ortodoxas en Bucovina. Y bueno, y ahora se dejan los huevos 4 minutos. Ah, bueno, listo. Y ahora los pinto entonces. Los huevos los podés pintar del color que más te guste y hacerle el diseño que quieras. Yo a mis huevitos les puse unas cintas y la bolsa en donde viene la papa. Entonces eso fue el diseño que elegí este año para hacerlo y luego los teñí de color rojo. Cuidado, la pintura es súper fuerte y a veces podés manchar la ropa y algunos objetos.
¡Tarán! ¡Tarán! Otra cosa interesante es que, bueno, como les conté, hay toda una preparación de comida previa, no solo de los huevos, sino también se suele comer cordero, comer cordero, que acá le dicen miel, y es como el día en que se come también esta comida típica. Y por supuesto que hay otras comidas, no solo eso, sino también está el drop, que es una comida típica que se hace, que les voy a dejar imágenes. También se come cozonac, que el cozonac también se come en otras fechas importantes, que es un postre muy rico. Y también se come la pasca. La pasca es como una torta que sería de queso, pasca de Branza, que es una torta de queso que adentro tiene pasas de uva, que aquí le llaman stafide, y tiene un gusto riquísimo, y esas son comidas típicas que no pueden faltar en la mesa familiar de Pascuas. Por supuesto que es un día en que se junta la familia y se come muy rico y se pasa un momento familiar lindo, y también en este momento de Pascuas hay días previos que son feriados, son inhábiles, no se trabajan, y el día posterior también. Otra cosa muy importante es el tema de la iglesia. La misa del sábado a la noche, previo al domingo de Pascuas, es uno de los eventos más importantes del cristianismo. Así lo han dicho las personas de la máxima autoridad de la iglesia, y es así la importancia que le dan, que la misa comienza unos minutos antes de la medianoche y a partir de ahí comienza el festejo de Pascua. El día de ayer yo no pude ir a la misa porque no me siento muy bien, estoy muy engripada, incluso he estado en reposo los días anteriores, pero otros momentos he ido a la iglesia, acá le llaman Visérica, y en esa iglesia lo importante es que luego de la misa tú te vas con una luz a tu casa para que ilumine este momento importante de Pascuas. Esta luz que se da en las misas de Pascua es la luz que viene de Jerusalén, es la luz que viene de allí, que se prende sola, y que las personas importantes de la iglesia ortodoxa van a buscarlas en avión y traen esa luz para luego distribuirla en diferentes regiones de Rumanía, y a su vez esas regiones las distribuyen en diferentes iglesias de Rumanía, de manera tal que esta luz a ti te llegue a tu casa. Entonces, en esa misa importante que se hace el sábado a la noche previo a Pascuas, vas, encendés tu luz y volvés en la peregrinación con las velas encendidas para traer la luz a tu casa. Y también en esa misa, además de traer la vela, te dan un pedacito de pan que se llama paște, que ese pan simbolizaría de alguna manera el cuerpo de Cristo. Así que tenemos toda una tradición completamente divina, que es una tradición que se hace mucho tiempo y que pasa de generación en generación, y estos momentos son muy importantes para lo que es aquí en Rumanía, que bueno, no, como les dije, no solo el domingo de Pascua, que en sí es importante, sino también que la preparación viene unos días antes. Así que la mesa de Pascua ya saben que es una mesa abundante, con mucha comida, de reunión familiar y con un montón de cosas y tradiciones también para contar. Si hay alguna tradición más o cosa importante que me he salteado, a vos, rumano o rumana, te pido que me lo dejes abajo. Esto es lo más relevante que les quería contar a todos los hispanohablantes y a las personas que quizás no saben cómo es la ceremonia y la tradición de la Pascua ortodoxa, porque sin ir más lejos, yo antes de venir a vivir a Rumanía no sabía absolutamente nada de esto, e incluso desde el primer año que vine acá fui viendo y adoptando cómo son estas tradiciones particulares. Así que si hay alguna tradición más, déjamela abajo. Y bueno, la idea de este video es contarles un poco a la comunidad hispanohablante cómo es Pascuas acá y qué importancia le dan los rumanos a un día como hoy. Otra cosa importante también es que en la mesa de Pascuas, estos huevos que han coloreado las familias y los niños antes de esta fecha, se hace un pequeño juego. Como son huevos duros,
se agarran los dos huevos y se golpea uno en la superficie del otro huevo. Cristo s'ha enviat. Adevărat a enviat. Cristo s'ha enviat. La otra persona dice adevărat a enviat, que significaría Cristo ha resucitado, y la otra persona le responde de verdad que ha resucitado. El golpe más allá de los huevos, se golpean los huevos para ver qué cáscara se rompe y de alguna manera se hace juego para ver quién ganó o quién perdió, dándole un sentido también divertido a este momento familiar. Y en otro video también les voy a mostrar cuáles serían todas las diferencias que tiene la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica, que en este video no va a ser, pero más que nada como para poner en comparación aquellas diferencias que se practican con la religión cristiana ortodoxa en diferencia con la religión católica. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Les invito a que me dejen comentarios sobre más tradiciones que se hacen respecto de estas fechas. Y espero que pasen una Pascua en familia y gracias por seguirme y nos vemos en el próximo episodio. Yo me despido, hasta el próximo episodio en rumano, papá la revedere con mi blusa rumana.